de México con Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, quien se enlaza a esta emisión por Skype desde Filadelfia. Hola Alfredo, gusto en saludarte. Primero te quiero preguntar sobre el peso mexicano después de la recuperación de 4% que tuvo ante el dólar en las últimas jornadas hasta ubicarse en su mejor nivel de 14 meses. ¿Cuáles son, en tu opinión, los factores que han influenciado el comportamiento del peso? Alfredo, buena tarde. Buenas tardes, Víctor. Mira, yo creo que hay diversos factores y yo los clasificaría en dos. El primero es factores psicológicos que tienen que ver con noticias de alguna manera favorables y el otro factores estructurales. En la parte de noticias importantes para el peso mexicano, pues vemos una participación más activa del gobierno mexicano en hacer declaraciones positivas, no solamente para la economía mexicana, sino también en términos de los posibles resultados de la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Hemos visto una serie de noticias muy importantes, como es el hecho de remarcar de manera significativa el hecho de la repatriación de capitales, que de alguna manera han beneficiado al mercado cambiario. Se ha hablado también de la posibilidad de que la inflación haya llegado a su punto máximo y que posiblemente empiece a descender en los próximos meses. De parte de los Estados Unidos también se han dado noticias positivas en materia de renegociación, y en materia de factores estructurales, pues tenemos que la economía continúa creciendo de manera importante, yo diría de manera limitada, de acuerdo a su capacidad productiva, pero no se ha visto un tropiezo importante en materia económica. Y por el otro lado hemos visto también que se ha dado una contención tanto del desequilibrio fiscal como de los niveles de deuda, aunque la corrección que se ha presentado en materia fiscal no es estructural. Aquí hay un componente muy importante que tiene que ver con la ganancia cambiaria que generó el Banco de México a través de la depreciación del peso, y eso es lo que ha ayudado a los ingresos del sector público. Pero en general yo creo que el peso se ha comportado de manera positiva, básicamente de acuerdo a estos dos factores. Alfredo, mucho se ha dicho en los últimos días sobre la política monetaria del Banco de México, que podría declarar pronto el fin del ciclo de alza de las tasas. Yo te pregunto, ¿hay condiciones para un final de ciclo alcista o más bien para entrar en una pausa monetaria? Yo diría que prácticamente como lo ha remarcado el Banco de México, yo creo que hay condiciones más para una pausa que para un final del ciclo alcista. Efectivamente se alcanza a visualizar que la inflación va a empezar a tender hacia la baja, posiblemente hacia finales del año, pero esto tiene que ver más con el efecto aritmético que tiene la base de comparación y no tanto porque la política monetaria sea restrictiva. De hecho, si calculamos la neutralidad monetaria en el país, vemos que a las tasas de interés que existen actualmente en el país, la política monetaria no es restrictiva, sino se encuentra muy cerca de su neutralidad. En ese sentido, la baja que se va a empezar a ver en la inflación en los próximos meses no va a tener mucho que ver con la política monetaria, es decir, con la restricción monetaria. En ese sentido, yo diría que condiciones para empezar a bajar las tasas de interés, incluso hacia principios del próximo año, se ven difíciles desde mi punto de vista. En medio de esta discusión en el mercado viene la sucesión de gobernador para reemplazar a Agustín Carstens. ¿En qué situación se dará el cambio de mando monetario y qué retos deja Carstens ahí en Banxico, Alfredo? Bueno, el gran reto más importante es la inflación. Hay que recordar que el actual gobernador, ¿verdad?, que entró hace 8 años, entró con una inflación a la alza por arriba del 4%, de hecho rebasó el 4% en aquel entonces, y deja al Banco Central con una inflación a la alza por los factores que hayan sido, ¿verdad? Pero la inflación va hacia la alza y el gran reto del Banco Central con política monetaria, con un objetivo único que es la política antiinflacionaria, pues a lo que tiene que enfocar sus baterías es precisamente el control de la inflación, de tal manera que ese es el gran reto que debe enfrentar el nuevo gobernador del Banco de México. Se ha hablado también de la posibilidad de que una por una empiecen a bajar las tasas de interés. Yo creo que eso no va a ser posible, va a depender de cómo evolucione la inflación. Y por el otro lado también se ha hablado de una política monetaria que empiece a ayudarle al crecimiento económico. Yo diría ahí que ese no es el objetivo de la política monetaria y que por lo tanto el próximo gobernador del Banco Central debe enfocar la batería monetaria más a controlar y a reducir la inflación antes que el crecimiento económico.
Alfredo, por último te pregunto, ¿tú crees que la decisión presidencial está tomada y que el presidente ya determinó quién será el sucesor de Carstens? Bueno, mi hipótesis, Víctor, es que la participación más activa en términos de declaraciones del secretario de Hacienda con respecto al rumbo de la política monetaria lleva un mensaje implícito y que básicamente podría ser o que el secretario de Hacienda ya sabe quién va a ser el próximo gobernador del Banco de México y que además de eso ya sabe que ese nuevo gobernador va a estar dispuesto a empezar a bajar las tasas de interés hacia finales del año, como el mismo secretario lo dijo, o bien que el secretario de Hacienda ya sabe cuál es la preferencia presidencial, la cual prácticamente recaería en él. Yo creo que existe una alta probabilidad de que el nuevo gobernador del Banco Central sea el secretario de Hacienda actual. Alfredo Coutinho, gracias por tu análisis y saludos en Filadelfia. Muchas gracias a ustedes.